Hace unos meses, Javier Milei, presidente de Argentina, prometió que algún día ganaría el Premio Nobel de Economía, pero hoy ese sueño se ve muy lejano luego de su participación en uno de los fraudes más grandes del que se tenga memoria, por lo menos en América Latina. El presidente argentino usó su cuenta de Twitter, hoy X, para promocionar a Libra, una criptomoneda recién creada y disponible en un portal llamado Viva la Libertad Project. ¿Les suena familiar? Pero en específico, Libra es lo que se conoce como un meme coin, una moneda que no basa su valor en algo real, como el oro, como suele ser con el dinero, sino en una imagen de su portavoz, en este caso, el presidente argentino, a quien muchos ven como un genio de la economía. Otros personajes que han sacado su meme coin son Donald Trump, Melania Trump o Hailey Welch, una chica de Estados Unidos que se hizo viral de la noche a la mañana. En todos estos casos, el valor de la moneda subió y luego desplomó, o sea que ejemplos sobran. Pero lo que ocurrió con Libra fue una pifia sin precedentes. En unas pocas horas, el valor de Libra pasó de 3 centavos a $5.5 por unidad, pero luego la divisa se desplomó con una velocidad aún mayor a la de su ascenso y su valor cayó a 0.0006 centavos. Miles de personas perdieron en instantes su inversión, mientras que 9 inversionistas lograron vender su participación justo antes de la caída, obteniendo una ganancia de $87 millones. Por supuesto, este comportamiento atípico apunta a que se cometieron varios delitos. Después de analizar la secuencia de eventos, expertos consideran que todo se trató de un tipo de fraude conocido como rug pull, jalón de alfombra en español más o menos, que es una variante virtual de la estafa piramidal, como Herbalife y otras estafas piramidales. A grandes rasgos, esto parece ser lo que sucedió. Un grupo de financistas creó una criptomoneda y usó la imagen de Javier Milei para atraer inversionistas. Por cierto, estaba creada y registrada esta empresa en Panamá. El valor subió como la espuma por tratarse de un personaje viral y, por extraño que parezca, respetado en muchos círculos de economistas. Se calcula que 75,000 personas compraron activos de Libra y la gran mayoría pequeños inversionistas que apostaron por lo menos $10,000, que es poco para la criptomoneda, y en total se invirtieron $286 millones en esta moneda específica. A las 3 horas el valor bursátil de Libra era de $4,400 millones, más de 15 veces el valor real del respaldo, o sea, 15 veces más que los 286 millones de inversionistas que pusieron de su bolsillo. Una vez que los creadores de Libra notaron que ya no podían atraer más inversionistas, realizaron el mencionado rug pull, o sea, jalón de alfombra, y es decir, textualmente, que vendieron de golpe su participación sin importarles que esta operación desataría pánico entre el resto de las personas que invirtieron, y ya sin el apoyo de los primeros inversionistas, el valor de Libra se desplomó y los 4,400 millones desaparecieron. Decimos que es una estafa piramidal porque se inventó a la gente que aportar dinero a esto, a sabiendas de que no habría dividendos salvo para los inversionistas iniciales. Eso fue lo que se les dijo que iba a pasar. A esto también se le conoce como un esquema Ponzi. El portal especializado en negocios cripto, que se llama CoinDesk, señala que se trató de la mayor y más rápida destrucción de riqueza en la historia del comercio. Como dijimos al principio, se antoja imposible que alguien involucrado en este escándalo pueda ganar un premio Nobel como Milei. Al notar lo que estaba sucediendo, el presidente de Argentina borró el tuit original y publicó un segundo mensaje en el que asegura que, textual, no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y decidió ya no darle difusión. O sea que no estaba enterado de que esta empresa estaba registrada en Panamá, donde prácticamente no se puede hacer nada en contra de esta empresa, que la empresa no existía antes de que él la anunciara y que además, aunque tiene fotos con el creador, no estaba enterado de prácticamente qué implicaba esta empresa. Y por supuesto también aprovechó para lanzarse contra la izquierda y amenazar con sacarlos a patadas en el culo. ¿Qué tiene que ver eso? Todavía no sabemos. Pero el daño ya estaba hecho y ahora todos se preguntan si Milei es uno de los engañados o de los que engañaron porque sabía muy bien lo que estaba haciendo y no le importó defraudar a miles de seguidores para obtener un beneficio personal. Esa es la duda. Por lo pronto, muchos están convencidos de lo segundo. Las primeras horas del lunes, al menos 112 inversionistas denunciaron al presidente argentino por fraude,
pero hay gente que sigue defendiendo a Milei, como el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien dijo sobre el tema que aquel que nunca se equivoca es el que nunca hace nada. Claramente él no compró criptomonedas. El escándalo de Libra es tan grande que la Oficina Anticorrupción del gobierno argentino ya comenzó una investigación en contra del mismísimo presidente, quien incluso podría perder su libertad. Carajo. En Argentina la prensa habló el día de ayer como el lunes negro de Milei, porque la oposición ya está hablando de un juicio político en contra de el libertario, que se suma a las causas penales que enfrentará. Diputados de la Unión por la Patria, el partido de la oposición, la principal coalición opositora de Argentina, señalaron por vía de X que la participación de Milei en la estafa es un escándalo sin precedentes, y coincidimos, y merece una destitución, pues eso ya lo sabrán en Argentina. Sin embargo, no cuenta con los votos suficientes para llevar a cabo su plan, porque no tienen la mayoría. Pero no solo Milei está en aprietos. Hayden Mark Davis, uno de los creadores de Libra, dio una entrevista en la que culpa al argentino total del fracaso, afirmando que no haber borrado el tuit, la moneda nunca hubiera perdido su valor, o sea que es responsable precisamente por haber borrado el tuit. También declaró que tenía $100 millones para inyectar en caso de que el precio de Libra bajara, pero al final no usó ese dinero porque pues no hubiera sido suficiente para detener el colapso, y pues ni modo, la gente ya se quedó sin esa inversión. Según expertos, Davis confesó durante una entrevista su participación y su participación y al menos de 7 delitos como manipulación del mercado, fraude, uso inadecuado de información privilegiada, conspiración para cometer crímenes financieros y enriquecimiento ilícito, es de lo que se le culpa al presidente argentino. Y el escándalo llegó a los diarios en todo el mundo porque hubo gente estafada en todo el mundo, y por eso hoy estamos hablando de esto. El New York Times señaló que el desplome de Libra generó una tormenta política en Argentina y comparó a Milei con Donald Trump, otro líder muy carismático y con una manera muy peculiar de gobernar. El País, el medio de España, también dedicó un espacio a la noticia, subrayando que el escándalo podría costarle su puesto porque la oposición, si se organiza para promover un juicio político en su contra, podría vencerlo. Bloomberg, por su parte, este medio de comunicación, destacó que Milei se reunió en septiembre pasado con algunos de los creadores de esta meme coin o Bitcoin o criptomoneda, lo que levanta muchas sospechas sobre su conocimiento previo de esta moneda. Para resumir, esta fue la cronología de los eventos. Javier Milei primero publica un tuit promocionando la criptomoneda Libra. Después, la divisa ganó un valor sin precedentes en unas horas. Después, los creadores de Libra venden para sacar una ganancia rápida en una acción que se conoce como el rug pull, que es el jale de la alfombra, y después del rug pull el valor de la moneda se desploma y 75,000 inversionistas pierden dinero. Luego Milei borra su tuit y dice que retira el apoyo al emprendimiento. Todo lo anterior ocurrió en un lapso no mayor a 6 horas, y como resultado de todo lo que ocurrió, hoy Milei tiene encima cientos de demandas penales y civiles, la bolsa de valores sufrió una estrepitosa caída y la inestable economía de Argentina, que de por sí ya era inestable, podría verse seriamente afectada. Entre tanto, los creadores de Libra, quienes obtuvieron enormes ganancias, defienden su proyecto y culpan directamente a Milei de la caída. Pero esto nos deja pensando que quizás si Milei no hubiera pensado en dinamitar el Estado y tuviera instituciones que se prepararan para investigar este tipo de cosas, esto no hubiera sucedido, porque no todo lo privado es bueno. Y para hablar de este tema tengo el gusto de platicar con Emiliano Gullo, periodista argentino que está cubriendo esto que está sucediendo. Emiliano, un gusto tenerte aquí para platicar contigo. Dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la reacción en Argentina? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita y qué se dice sobre esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo un excelente negocio para proponerles. Es una moneda que nuestro presidente acaba de lanzar, así que cualquiera que esté viendo puede hacer un fraude, más que nada. Eso fue básicamente. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Fue un fraude promocionado por el presidente, por un presidente que está más fuera de las casillas que nunca. Es un tipo que hace mucho tiempo se le está diciendo que está controlado. Bueno, está más descontrolado que nunca. Lo que hizo fue promocionar una moneda cripto
¿no? Ustedes saben que las monedas cripto no tienen mucho anclaje legal en el mundo. Claro. Y lo llamativo fue que el viernes, a todo esto día de los enamorados, ¿no? Sí. El viernes a las 7 de la tarde puntual publicó un tweet y un posteo en Instagram promocionando esta empresa y arengando, ¿no? Empujando a toda la comunidad cripto, que es básicamente su propia comunidad. Son los suyos. Ujú. Sí, Son sí. su propia gente. No solamente los votan, mucha gente lo votó, la mayoría en Argentina, Y es la pero gente ese que es lo su respalda. núcleo. Claro, es su familia en un punto. Ujú. Y les dijo, vayan por esta moneda que van a hacer muchos negocios. Y 4 horas después, los responsables de la empresa retiraron sus fondos, haciéndose se calcula 87, 90 millones de dólares en Ujú. apenas 4 horas. Y Milei sacó el posteo y simplemente dijo que bueno, que se había equivocado y ya. Y quedaron a la deriva un montón de gente, no solamente acá en Argentina, En en todo el Estados mundo. Unidos, en Europa, ¿no? Porque qué mayor respaldo que le dé un presidente. Ujú. Yo quería aprovechar para preguntarte que hay muchas teorías de esto, de si fue culpable o no, que si se hizo con dolo o no, pero se publicaba que los primeros trades, como se dice en el mundo de la criptomoneda, Ujú. de esta criptomoneda ocurrieron en el mismo segundo que lo anunció el presidente, lo que ya nos habla de algo que claramente estuvo muy pactado con el presidente y una salida, un anuncio del que formó parte el presidente Milei. ¿O qué es lo que se dice sobre cuál es su responsabilidad en todo esto? Bueno, claramente él lo que dejó trascender en un principio a través de sus ministros y ahora a través de una entrevista exclusiva que le dio el periodista Jonathan Viale más temprano en Argentina, que saldrá esta noche, básicamente que él no tiene responsabilidad porque simplemente promocionó un negocio y no sabía que era un fraude. Como vos bien decís, llama mucho la atención porque a las 19:00 él publicó ese tweet y ese posteo, y a esa misma hora y ese mismo minuto empezaron a comprar, ¿no? La moneda, esta moneda Libra, empezaron a comprar, obviamente, gente que tiene información, lo que se llama insider, ¿no? Gente que desde adentro del propio proyecto, gente que va a poner miles, cientos de miles de dólares en minutos. Entonces, ahora que están dando vueltas un montón de denuncias, se calcula entre 150 y 200 denuncias penales con apenas 24 horas hábiles. Esto va a seguir, se va a pedir un juicio político desde la oposición, seguramente. Ya hay denuncias radicadas en el Foro Federal a cargo de la jueza Serviri, y también hay denuncias en Estados Unidos, en la SEC, ¿no? en la Comisión de Valores, ¿no? La Security Exchange Commission, e incluso en el FBI en Estados Unidos, porque también hay personas damnificadas en ese país. Con lo cual, es un panorama que aparece muy complejo, incluso desde lo legal para Milei. Otra pregunta que te haría sería, esta coordinación que parece de lo más grave y de que un presidente estafe a las personas poniendo sobre la mesa la credibilidad que tiene todo un país, digamos, ¿se habla de esto en la prensa? Porque en la prensa internacional sí, se le llama la persona culpable de todo esto y se le señala también como quien no quiere hacerse responsable de lo que sucedió y de esta gran estafa, la más importante probablemente en América Latina en los últimos años, en la que forma parte un presidente. ¿Qué dice la prensa nacional? ¿Cuál es la relación de Milei con los medios en ese momento? Se le responsabiliza más allá de lo que pueda hacer la oposición, que evidentemente tiene la responsabilidad de llevar esto al Congreso, ¿no? Bueno, llama mucho la atención movimientos de algunos periodistas. Milei tiene 3 o 4 periodistas muy, muy cercanos, entre ellos Jonathan Viale, de Todo Noticias, al cual le dio la entrevista en exclusiva esta tarde, que se cierran en un núcleo, obviamente, acrítico, ¿no? Después, todo el resto de la prensa, incluso el diario La Nación, que muchas veces lo respalda, salió rápidamente a criticarlo con editoriales. Los principales analistas, insisto, del diario La Nación, que es un diario históricamente ligado a los sectores de poder en Argentina, salió rápidamente a cuestionar y a denunciar
este hecho como un hecho delictivo, un hecho que va más allá de cualquier registro histórico en la Argentina y que yo recuerde de América Latina. No sé si hay algún lugar en el mundo, incluso en Europa, no sé si hay algún lugar en el mundo en el cual un presidente haya promovido una estafa de manera tan explícita. Incluso te agrego otro dato. Milei, a las 4 horas y pico, retira este posteo de promoción que estaba fijado en su tweet. No era que lo tiró a la marchanta. Y hoy retuiteó, hace poquito, retuiteó desde su cuenta personal un manual para usar la criptomoneda Libra, ¿no? Con lo cual es otra señal más de que lejos está de su arrepentimiento. Toda la prensa, incluso, insisto con esto, incluso periodistas que suelen aliados, ser muy, muy cercanos a él, salieron a criticarlo, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Feynman, que es un histórico periodista de la derecha, claramente y abiertamente, salió a contabilizar los delitos que se le pueden imputar, que son al menos 10 delitos que ya están dando vueltas en torno a la figura del presidente. Así que los puedo leer, son varios. No, sí, por supuesto, me encantaría. Sobre todo para entender las reacciones que pasan, o sea, lo que está pasando en Argentina, porque desde hace tiempo sabemos que lo que se dice allá es distinto a lo que se habla en el resto del mundo. Sí, te digo, los anoté porque son muchos. Pero los enumero. 1, incumplimiento del Código de Ética Pública. 2, negociación incompatible con la administración pública. 3, fraude informático. 4, estafa. 5, abusos de autoridad. 6, asociación ilícita. 7, incumplimiento de deberes de funcionario público. 8, tráfico de influencias. 9, lavado de dinero. 10, defraudación pública. Esto, defraudación contra la administración pública. Esto para arrancar. Sí, para empezar. No, me parece que es muy, muy grave y que además tendrá sus temas técnicos que tendrá que abordar la oposición. Pero tú y yo hablábamos cuando te decía hay que hablar de este tema, cuando te invité a este espacio, y me mandaste algo de las billeteras virtuales que quizá en México no terminamos de entender y que además, bueno, es muy técnico. Al principio, cuando salió esta nota o esta información, era muy difícil abordarlo porque tienes que tener algo de bagaje en criptomonedas, tienes que entender un montón de economía y tienes que saber cómo funciona Argentina en ese sentido. Más allá de esas cosas que son muy técnicas, sí sabemos que la intención del gobierno de Milei ha sido dinamitar el Estado por completo para que no haya ninguna institución que se encargue de verificar que el presidente no esté anunciando un negocio que pueda terminar defraudando a las personas. También creo que es un reflejo de eso. Pero, ¿qué pasó con las billeteras virtuales cuando aparece esta criptomoneda en las billeteras virtuales? Hasta apenas unas horas todavía existía ahí, ¿no? Si nos puedes explicar un poco sobre esto, porque no terminamos de entenderlo muy bien en el contexto fuera de Argentina. Exacto. Hay plataformas que funcionan como billetera virtual, ¿no? Entonces, vos te bajás la aplicación, por ejemplo, hay una bastante conocida que se llama Ripio, la bajás y empezás, si querés comprarte, si tenés, no sé cuánto está el Bitcoin hoy, pero no sé, 40.000, 50.000 dólares, una cosa así, vos para comprarte un Bitcoin tenés que comprarlo con una billetera virtual. Bueno, Ripio es una de ellas, las cuales puedes acceder a el mundo de las meme coins, de las coins, ¿no?, virtuales, de las criptomonedas, que hay muchísimas, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar la confianza del presidente. Por ejemplo, cuando él lanza este anuncio, esta billetera Ripio les manda a sus usuarios un aviso que dice: ya podés comprar la moneda Libra anunciada por el presidente de la Argentina, ¿no? Y te mandan un cohetito que si vos estás en tu casa y te sobra alguna moneda y te dedicas a la timba, como decimos acá, ¿no? A esta cosa azarosa que es, bueno, quizá la pego y gano bastante dinero. Bueno, lo dijo el presidente, te llega a tu plataforma de confianza, esto debe ser, por lo menos es un legítimo, fraude. Bueno, por lo menos legítimo, por lo menos algo en lo que valga la pena invertir, ¿no? Exacto. Nadie se imaginó que podía llegar a perder, como muchos estuvieron denunciando. Hay videos virales de reacciones de
gente joven sobre todo, rompiendo todo, ¿no? Rompiendo cosas en sus casas, que perdieron cientos de miles de dólares. Y es llamativo que básicamente nadie se haga cargo, ¿no? Es lo que vos decías, el presidente de Milei llegó para detonar cualquier tipo de regulación. Bueno, esta es una de las consecuencias de estar en un universo no controlado, ¿no? Un universo no controlado es un universo salvaje Claro. en el que pueden ocurrir cosas como estas. Esto me lleva a mi siguiente pregunta y ¿es Argentina un país donde la incertidumbre del cambio de moneda, del cambio de su moneda y, digamos, esta fluctuación del que el dólar puede valer un día una cosa y al día siguiente otra, un país donde se compren este tipo de narrativas donde la criptomoneda es mejor que tener dinero en efectivo, es mejor, o sea, de mucha especulación financiera? También he escuchado que es un país donde se está apostando mucho. ¿Es también un síntoma de la situación económica que atraviesa Argentina confiar en las criptomonedas, o sigue siendo como en el resto de los países donde pocas personas acceden al mundo de la criptomoneda? O sea, ¿es común comprar criptomonedas o no? Bueno, eso es buena la pregunta, porque mira, Argentina es el primer país en el cual ya hace creo que casi 10 años se realiza el foro no se llama el foro de criptomonedas, pero es algo así, un foro de las cripto, y es común. Yo en mi grupo de amigos tengo amigos que tienen billeteras virtuales, somos gente de clase media, no cercana a los negocios, pero sí muchos tienen, en la clase media argentina es de es un vocabulario habitual la criptomoneda, ¿no? No es algo excéntrico. Yo creo que tiene que ver con un poco lo que vos mencionabas de la inestabilidad constante. Vivir en la inestabilidad constante de la moneda te hace, de alguna manera, perderle el miedo a la inestabilidad, porque es tu propio ecosistema la inestabilidad. Entonces, creo que eso tiene que ver con este acercamiento a las monedas cripto, y justamente ligado a eso, la fluctuación constante y la poca credibilidad que tiene el peso, bueno, genera fugas hacia este tipo de proyectos. Y cuento un caso, una anécdota muy personal. Un amigo se fue a vivir a España hace unos años, ya 4 años, vendió su casa y se la dieron en criptomonedas. Él la necesitaba porque con las cripto iba a España y la podía sacar desde ahí. Imagina el riesgo que es tu casa. Toda tu vida estuviste alquilando en eso y la desmaterializaste confiando en una moneda. Bueno, hay casos así. Claro. En Argentina, no sé si también ocurre en otro país. No, es importante mencionarlo porque de pronto en otros países, voy a poner el ejemplo de México, se habla de que, bueno, ¿quién tiene criptomonedas? Es un problema para las personas que suelen especular financieramente y se dedican a este tema del trading o lo que sea. Insisto, no soy experta en criptomonedas. Sumaría a esto también la pregunta de si hay algún tipo de remordimiento por parte del gobierno. ¿Cómo han sido las respuestas oficiales más allá de los tweets o posts que pueda hacer en X el presidente Milei? ¿Hay algo de certezas de que esto no va a volver a ocurrir y que además no va a quedar impune, o simplemente es la respuesta que ha dado el presidente una y otra vez: viva la libertad, carajo, y todos son zurdos de mierda y voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer? Exacto. Acuérdense ustedes que esto ya pasó. O sea, Milei durante la campaña ya promocionó una criptomoneda que terminó también en un fiasco. Y si hay algo que caracteriza a este gobierno es el sadismo, ¿no? Es el disfrute, es el goce del dolor ajeno. Entonces, si hay algo que le falta a este presidente es empatía, ¿no? Es una persona que tiene un problema, no sé si un problema, pero al menos sí una falta de sensibilidad muy llamativa, porque es totalmente incapaz de pedir perdón. Ya adelantaron algo de la entrevista que sucedió la tarde, y en el cual no se muestra arrepentido. Lo único que se vio fue nervioso, pero así como tuiteó luego del sábado, luego de las críticas que le hicieron, fue palabras más, palabras menos: no me jodan, viva la libertad, carajo,
a los zurdos los vamos a correr, hijos de puta, ¿no? Ese es, no importa lo que pase, siempre va a ser su respuesta. Y digo mi última pregunta sobre este tema, porque sabemos que el día de ayer el presidente Milei dio una entrevista donde dio algunos puntos a discutir sobre esto y sobre lo que decías, que a lo mejor no se siente culpable de lo que sucedió. Y yo te preguntaría, ¿cuál es el escenario posible para esto? El mejor de los escenarios para la oposición y el mejor de los escenarios para el gobierno. Bueno, el mejor escenario para el gobierno es que esto se empiece a desinflar, ¿no? Como ya pasó con otros conflictos, nunca tan grave. Creo que es el peor momento de Javier Milei desde que está al frente de la presidencia, 1 año y 2 meses. Y hay una incertidumbre bastante grande en torno a los analistas incluso, porque el impacto internacional que ya está generando en la promoción del fraude, ¿no? Como les decía antes, con la denuncia presentada ante el FBI y a la SEC en Estados Unidos, bueno, puede generar un cambio en el impacto. Le pueden llegar a entrar las balas, como se dice acá. Con lo cual, el escenario A para el gobierno es que esto se desinfle. El escenario para la oposición es que esto empiece a traccionar un descontento generalizado. Y un escenario verosímil para mí es que sea una mezcla de los dos, ¿no? Que esto empiece a perder fuerza. Yo creo que esto va a empezar a perder fuerza con el transcurrir de los días, pero que no va a ser gratis para el gobierno. De hecho, ya creo que está sintiendo el impacto. Y todo en última instancia, al menos en este país y en este momento, va a depender de la situación económica, ¿no? Va a depender de cómo avance el modelo mileísta, que por ahora lo único que logró a fuerza de hambriar a un pueblo es controlar la suba de precios, ¿no? Ponerle un ancla a la inflación. Se la puso el ancla en la destrucción del empleo y la productividad. Entonces, en tanto y en cuanto esa situación no mejore, bueno, quizá en el mediano plazo se le puedan complicar las cosas. Hablando de los posibles escenarios que también implican el resultado de la economía argentina después de esto, el día de ayer fue el lunes negro en Argentina porque el índice Merval, que es el que mide el rendimiento de las acciones en Argentina, cayó 5%. Y esto parece no habérselo preguntado ningún periodista al presidente o directamente al vocero. Sin embargo, dio una entrevista ayer el presidente Milei donde tocó algunos temas y yo te quisiera preguntar, bueno, tú como argentino, como periodista, ¿qué opinas de que haya dicho el presidente directamente que él no desconfiaba de nadie de su equipo, que esto no había sido su culpa y que ante la pregunta de ¿va a haber consecuencias para las personas que estén implicadas? Él dijo no, en mi equipo no va a rodar ninguna cabeza, excepto lo que pueda hacer mi hermana, que después podremos discutir qué hace su hermana en el gobierno, pero él ya dijo que por su parte no va a responsabilizar a nadie. ¿Esto qué significa? Digo, te estoy pidiendo traducir a Milei, ¿no? Que es difícil, pero... No, en principio no va a rodar ninguna cabeza porque la que debería rodar es la suya, ¿no? Entonces, porque él en esa misma conferencia que le dio a su amigo periodista Jonathan Viale, admitió que fue el que fijó ese tuit y escribió esa promoción para la empresa que generó el fraude. No, y no solamente eso, sino que la explicación para haberlo hecho es bastante floja de papeles, ¿no? Dijo que lo vio y bueno, ya que estaba ahí, le dio un empujoncito, ¿no? Hizo un paralelismo, como cuando un presidente concurre a una fábrica, ¿no? Para anunciar que, por ejemplo, Toyota ya hace camionetas en Argentina, una cosa así. Bueno, entonces para él fue lo mismo. Dice que fue simplemente eso. Y como siempre sigue siendo fiel a sí mismo, a su estilo violento y para nada empático, le echó la culpa a los traders porque ellos sabían dónde se metían, ¿no? Es
lo que se decía antes, tiene la falda muy corta, ¿no? Cuando se violaban a una chica, Claro, la claro, su culpa. justicia, claro, lo que pasó es que provocó. Como tenía la falda muy corta, bueno, se la violaron. Bueno, acá Claro. en los trailers pasa algo similar. Como ellos tomaron mucho riesgo, en un punto se lo merecen, ¿no? Así es el Y lo libre llamativo mercado. es que, claro, lo llamativo es que, o no, quizá no es tan llamativo, ¿no? Porque en el mundo de Milei parecen haber no fieles o traidores, sino que hay ganadores o perdedores. No importa si sean amigos o no. Claro, y yo aquí también retomaría que en palabras del mismo presidente, haciéndose la víctima de alguna manera, aun que él culpa a muchas personas de victimarse, incluso movimientos sociales, diciendo que si la comunidad LGTB+, se hace la víctima y las mujeres se hacen las víctimas y las familias de los desaparecidos se hacen las víctimas. Bueno, él parece en la entrevista haberse hecho la víctima también porque dijo que esto era resultado casi de que lo están intentando cazar los políticos, la clase política a la que tanto critica, y cito textualmente, dijo, cualquier movimiento en falso me van a venir a tratar de quitar, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? Porque parece no salirle bien esta manera de victimizarse, siendo directamente responsable de algo que es catastrófico. Te lo pregunto porque quisiera que entráramos más a cuál es la estrategia que vamos a ver por parte del presidente para tratar de salir de esto lo más limpio posible. Bueno, él, entre otras cosas, aparte de lo que decís, dijo que le pasó básicamente por buen tipo, por hacerle un favor a unos emprendedores, y lo que me llama aún más la atención, lo que es más increíble, es que le pasó por ser siempre el mismo tipo, la misma persona, casi como que no se da cuenta que es presidente. Entonces, por eso tiene que ahora levantar murallas, porque cualquiera podía acceder a él. Yo creo Claro. que es la mentira que elabora, para él mismo es tan convincente que se la termina creyendo, ¿no? Es ese tipo de mentiroso, ¿no? Que tiene fuerza de convencimiento porque hasta él mismo se las cree. Yo creo que la estrategia de él, como decimos acá, va a ser hacerse el boludo, ¿no? Hacerse el tonto. Esto, lo que planteó hoy. Yo no sabía nada, yo solamente soy buen tipo, lo hice para ayudar, me equivoqué, que es otra cosa que dijo, ¿no? Bueno, tengo mucho que aprender, dijo. Ahora, llama mucho la atención porque hay dos opciones. O él es una persona muy inepta, que no se da cuenta de esto, que se da cuenta cualquiera, incluso los que no estamos cerca del negocio, o es cómplice de una estafa, que los números, como te decía antes, hablan por sí solos, ¿no? El minuto cero de su posteo empiezan a comprar y empiezan a invertir en la moneda, y eso no es casualidad, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es eso, hacerse el boludo. De hecho, en redes estaban haciendo chistes estas horas, porque decían, bueno, esto sucedió el viernes, ¿no? Tuvieron viernes a la noche, sábado, todo el domingo, todo el lunes para esto, para decir yo no sabía nada, bastante pobre. Sí, y digo, da risa, pero al mismo tiempo da un poco de miedo que esa sea la respuesta de un mandatario de un país muy importante, no solamente en el mundo, sino en América Latina. Para cerrar, Emiliano, te preguntaría que el presidente dijo en esta entrevista, cuando me metí en política, no sabía que había muchas más reglas de las que me imaginé, ¿no? ¿Esto que pasó, tú piensas que es el reflejo de un presidente improvisado? ¿O piensas que precisamente se hace el que no sabía nada? ¿Cuál sería tu conclusión de todo esto? Digamos, más allá de lo que ya sabemos que son los hechos y que es un escándalo a nivel mundial por ser un fraude tal cual lo es. Yo creo que yo manejo un par de hipótesis. La primera, que es la más terrible, si se concreta, es que estamos en un momento de la Argentina, y me animaría a decir de gran parte del mundo, que me hace acordar a la serie The Boys, cuando, no sé si viste, cuando Homelander mata a un tipo enfrente de las cámaras y pone cara de, uy, la cagué, ¿no? El tipo quería crecer en política y dice, me equivoqué, todos se callan, y uno le empieza a aplaudir y todos le aplauden, y Homelander pone cara de, está bueno esto, lo que está haciendo, matar gente en vivo, garpa, ¿no? O sea, paga para bien. Parece que en un punto Milei también hace eso.
¿no? Yo soy un vivo que los puedo cagar a todos y aún así seguir manteniendo el 40% de aprobación. ¿Crees que Bueno, soy un disminuya genio, su me parece. aprobación después de No esto? creo, por el momento no creo. Okay. Creo que también es muy de nicho. Calculá que a Milei no solamente lo votaron los traders y la clase media, sino un gran porcentaje de las clases populares que no tienen nada que ver con los cripto, que lo votan por la bronca que tenían contra otros gobiernos y contra un poco la historia reciente argentina de inflación y empleo volátil, digamos. Emiliano, pues muchas gracias por acompañarnos y por darnos un poco de luz sobre lo que está pasando en Argentina. Insisto, mucha gente dirá cuál es nuestra obsesión con hablar de Milei, porque es verdad que hablamos mucho de él, pero porque tiene una repercusión directa con México y sobre todo en ese momento con el mundo entero. Entonces creo que es importante hablar de este tema. Es un país difícil de entender, Argentina sin duda, y mucho más difícil de entender cómo es que tienen ese presidente, lo diría yo de manera personal. Así que bueno, muchas gracias y ojalá tenerte en este espacio próximamente. Gracias a ustedes, cuando quieran. Gracias. Bueno, y muchas gracias por ver. No olvide suscribirse, darle clic a la campanita, comentar y díganos qué opina usted. ¿Compró bitcoins o no?